Hola traders, bienvenidos de nuevo a nuestro curso de trading. ¿Te has preguntado cuál es el secreto de los traders más exitosos? Todos tienen algo en común, un plan de trading sólido. Hoy te enseñaré cómo crear tu propio plan de trading y no querrás perderte ningún detalle. Así que quédate junto a nosotros en estos próximos minutos y transforma tu enfoque en el trading. ¿Estás preparado? Pues empecemos. Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador de la academia de trading códigotrading.com, en la cual te dejo las formaciones aquí en pantalla, el link a las formaciones y también en la descripción. Ya ves que hay un curso totalmente gratuito de iniciación al trading y también ya los cursos más completos Pro, Elite y VIP, pues que ya incluyen mucho más. Si quieres saber más al respecto, pues ahí te dejo el link. Además, también quería comentarte algo. También soy cofundador de Draywin Capital. ¿Y qué es Draywin Capital? Pues una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwins, como DRA. En el caso de DRA, pues hemos conseguido asignación. Este pasado mes hemos conseguido tener asignación de $30.000 por parte del propio Darwinex. Me dijeron que esto con una cuenta de menos de un año era muy difícil, pocos lo lograban, y nosotros con 9 meses hemos conseguido nuestra primera asignación de $30.000. Esperemos que solo sea la primera. Durante 6 meses ya tenemos garantizado ese capital que no es nuestro, es asignado por el propio broker. ¿Y qué más? Pues que si te encanta lo que ves en este vídeo, pues muestra tu aprecio dándole al botón de me gusta y también considera unirte a la creciente familia de Código Trading suscribiéndote a nuestro canal. Vamos ya a la pizarra para empezar. Entonces, te comparto pantalla y empezaremos viendo el primer punto, que es un plan de trading. Entonces, empezaremos por lo primero, que es saber qué es un plan de trading. Un plan de trading es un conjunto estructurado de reglas y pautas que un trader o inversor utiliza para determinar sus decisiones de inversión. Está diseñado para ayudar a los traders a operar con disciplina y también con objetividad, evitando decisiones impulsivas basadas generalmente en emociones que pueden conducir a pérdidas. Esencialmente es una hoja de ruta que guía todas las acciones de un trader en el mercado. Vamos a decirlo con otras palabras, un plan de trading es como un GPS. Te guía en el vasto mundo del trading evitando que tomes desvíos costosos. Entonces, creo que con el ejemplo del GPS es la manera, siempre me gusta pues salir un poco de lo que es la definición estándar y ver algo como un ejemplo que siempre es más fácil de interiorizar. Vamos al siguiente punto, que no es otro, un segundo, que la importancia del plan de trading. Importancia de un plan de trading. Pues imagínate, con el ejemplo de antes, que vas con un coche sin GPS y en una ciudad completamente desconocida. Eso es tradear pues sin un plan. ¿Qué pasará? Que fácilmente te perderás. Un buen plan de trading te reducirá los riesgos y maximizará tus ganancias y por lo tanto irás acompañado de un buen GPS en todo momento. Ahora ya entramos más en materia pura y dura y el primero de los temas, me tengo que acostumbrar a esta pizarra porque si no... Vale, vamos ya al tema y creo que es un recurso muy interesante la pizarra que estoy usando, lo único que hasta que no lleve un tiempo usándola todavía me lía un poco. Pasos para crear un plan de trading. Bueno, esto sería sin interrogante. Sería el tercer punto.
Vamos a numerarlos. El segundo, y que es un plan de trading, que es lo primero que hemos visto. Muy bien, vamos ya con los pasos para crear un plan de trading. Lo primero es definir tus objetivos. ¿Buscas ingresos a corto plazo o quizá una jubilación cómoda? Define tus objetivos y te dará la claridad de tus decisiones. O sea que A, definir objetivos. El punto A. Punto B, ¿cuál es? Pues establecer un capital inicial. Entonces, al establecer tu capital inicial y también tienes que hacer el límite de riesgo. No inviertas dinero que no puedas perder, lógicamente. Decide cuándo estás dispuesto a arriesgar y respétalo. Entonces, es capital inicial y el tema del riesgo. Punto C. El C es escoge una estrategia, un plan. O sea, pasos para crear un plan de trading, pues tener un plan, o sea, bueno, vamos a decirle estrategia. Una estrategia de trading, ya sea de day trading, de swing trading o inversión a largo plazo, según cómo hayas definido tus objetivos. Selecciona la que mejor se adapta a tus objetivos y ahí ya podrás empezar a definirlo y trabajar. El punto C, A, B, C, D. ¿Cuál es el punto D? Establecer entrada y salida. O sea, que tienes que conocer la señal de entrada y de salida, en qué momento hay el mercado óptimo para entrar o para salir de una operación. Y no puedes dejar esto al azar, tienes que definir muy bien dentro de tu estrategia, establecer la entrada y también la salida. El E es monitorear. ¿Por qué monitorear el mercado es tan importante? Porque el mercado es dinámico, entonces no puedes dejar eternamente tu estrategia, tienes que evaluar regularmente tu plan y ajustar cuando sea necesario. Este es un punto que muchas personas se olvidan y que es fundamental tenerlo claro. O sea, pasos para crear el plan de trading. Ahora ya pasaremos al cuarto punto, que son las consideraciones, que también es muy, muy importante. Las consideraciones las vamos a poner aquí. Consideraciones. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Pues la primera de ellas es mantente informado. El trading no es una tarea de configurar y olvidarte. Estate al tanto de las noticias y eventos que podrían afectar tus trades, tus inversiones. Entonces, tienes que estar siempre informado de la situación macroeconómica, de las noticias, de si va a haber anuncios importantes en ese día, etc. B. Cosas a considerar: la psicología. Siempre se dice que la psicología es la clave, pero es que es verdad. Evita decisiones impulsivas. La disciplina y la gestión emocional son esenciales en el trading. Siempre se habla de ello, pero muchas veces lo tocamos muy superficialmente y la psicología, el psicotrading, es la clave. A, B, pues la C es la... Uy, aquí abajo. C, educación. ¿Por qué educación? Pues porque la educación continua también es clave. El mundo del trading está en constante evolución y dedicar tiempo a aprender y perfeccionar tus habilidades es un punto clave. Entonces, para mí, para no empezar la caza por el tejado, que sería empezar a hacer trading sin tener realmente una base, es clave educarse. Por eso, te vuelvo a decir, que en Código Trading puedes empezar con este curso totalmente gratuito con 30 videolecciones, formato vídeo, texto, imagen, y si estás interesado en profundizar más, pues tienes los cursos. Te vuelvo a dejar el link en pantalla y en la descripción, porque justamente estamos en el apartado de la educación.
Y bien, ahí lo tienes. El camino para construir tu plan de trading es este, y recuerda, la clave está en la preparación y adaptación. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces sigue traduciendo tus sueños, convirtiendo, perdón, tus sueños en realidad. Ahora sí. Y sin más, si te quedan dudas, cualquier cosa puedes comentar debajo del vídeo, que yo siempre lo leo, los comentarios. Y también, si no estás todavía suscrito, te invito a suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.